Muy buenos días a mis muy apreciados pupilos. El día de hoy nos concierne tratar el tema de los circuitos series. En él vamos a definir lo que es un circuito serie, asimismo vamos a definir cuándo dos elementos se encuentran conectados en serie y vamos a desarrollar cada una de las características que se derivan de este tipo de conexión. Estas características nos permitirán posteriormente analizar y resolver circuitos en los cuales se encuentren algunos o todos los elementos conectados en serie. Vamos a comenzar entonces definiendo lo que es un circuito serie. Se dice que un circuito está conectado en serie cuando todos y cada uno de los elementos que lo integran están conectados en serie 2 a 2. Esto de 2 a 2 se explicará cuando veamos la definición de dos elementos en serie. Si esto ocurre de que el circuito sea un circuito serie, entonces solo hay posibilidad de que exista un solo lazo o malla en el mismo. Es decir, que si existe un solo lazo o malla en el circuito, entonces este circuito obligatoriamente tiene que ser un circuito serie. Otra manera que se tiene para identificar si un circuito es serie o no es marcando cada uno de los nodos que lo integran. Si esos nodos o todos los nodos son del tipo secundario, entonces el circuito es un circuito serie. Es decir, que en un circuito serie todos los nodos que lo integran son nodos del tipo secundario. Vamos a verificar esto en este circuito. Vamos a marcar cada uno de los nodos que lo integran. En total, en este circuito hay 6 nodos, vamos a enumerarlos. Observemos que en el nodo 1 solo están conectados los elementos 1 y 2, es decir, que el nodo 1 es un nodo del tipo secundario. Recuerden que un nodo del tipo secundario es aquel nodo donde solo hay 2 y nada más que 2 elementos conectados. De la misma manera, esto ocurre en los nodos 2, 3, 4, 5 y 6. Observen que en el nodo 2 solo hay conectados los elementos 2 y 3. En el nodo 3 los elementos 3 y 4. En el nodo 4 los elementos 4 y 5. En el nodo 5 los elementos 5 y 6. Y en el nodo 6 los elementos 6 y 1. Es decir, todos los nodos que integran a este circuito son del tipo secundario. Por tanto, este circuito es un circuito serie. Para resumir, podemos decir entonces que un circuito es serie cuando solo hay un lazo o malla y cuando todos los nodos que lo integran son nodos del tipo secundario. Ahora bien, para poder entender a qué se refiere la definición de circuito serie en cuanto a que todos y cada uno de los elementos del circuito que lo integran están conectados en serie 2 a 2, vamos a ver la definición de lo que son elementos conectados en serie. Se dice que dos elementos se encuentran conectados en serie cuando están unidos al mismo nodo. Es decir, tienen un nodo en común. Y a este nodo de unión no llega un tercer elemento. Es decir, solo están conectados estos dos y nada más que estos dos elementos. Por lo que se puede afirmar que dos elementos están conectados en serie cuando están unidos a través de un nodo del tipo secundario, lo cual ya habíamos comentado cuando definimos lo que era un circuito serie. Vamos a devolvernos a esa definición y al circuito que dimos como ejemplo para poder comparar de 2 en 2 a los elementos del circuito y verificar que ese circuito sea un circuito serie. Ya sabemos que por el hecho solo de que en el circuito haya un solo lazo y que todos los nodos que integran al circuito sean nodos del tipo secundario, todos los elementos entre sí, comparándolos unos con otros, tienen que estar conectados en serie. Pero vamos a aplicar la definición de elementos en serie a ver si esto se cumple. Entonces, bien, observemos que el elemento 1 está conectado al nodo 1
y el elemento 2 también lo está, y ese nodo 1 es un nodo del tipo secundario, por tanto los elementos 1 y 2 están en serie. Lo mismo ocurre con los elementos 2 y 3, están unidos a través del nodo 2, que es un nodo del tipo secundario. Pero observen, los elementos 1 y 3 no tienen nodos en común, no tienen nodos de unión. El elemento 1 está unido a los nodos 1 y 6 y el elemento 3 está unido a los nodos 2 y 3. Entonces, ¿cómo hacemos para comparar en serie con la definición de elementos en serie estos dos elementos? Entonces, acá se aplica algo que en matemáticas se llama transitividad. Por ejemplo, si tenemos que 3 es menor que 5, pero a su vez 5 es menor que 7, por transitividad matemática 3 es menor que 7. Vamos a aplicar este mismo principio para poder comparar en serie los elementos 1 y 3. Observemos nuevamente, los elementos 1 y 2 están en serie a través del nodo 1, que es un nodo de tipo secundario, pero a su vez el elemento 2 y el elemento 3 están en serie a través del nodo 2, que es un nodo del tipo secundario. Por transitividad, si el elemento 1 y 2 están en serie y el 2 y el 3 están en serie, entonces el elemento 1 y 3 debe estar en serie también. Comparemos ahora a los elementos 3 y 5, que tampoco comparten ningún nodo. Apliquemos transitividad. El elemento 3 y el elemento 4 están en serie a través del nodo 3, que es un nodo del tipo secundario. Pero a su vez el elemento 4 está en serie con el elemento 5 a través del nodo 4, por lo que el elemento 3 y el elemento 5 también están en serie. Ustedes pueden aplicar transitividad comparando un elemento con cualquier otro dentro del circuito, y eso lo van a poder verificar en este circuito, por lo que este circuito es un circuito serie. Vamos a devolvernos a la definición de elementos en serie, porque tenemos un circuito donde vamos a aplicar la definición para determinar cuáles de los elementos que integran al circuito están conectados en serie. Vamos a comenzar a identificar los elementos los nodos del circuito. Observen que este es un nodo del tipo secundario. En este nodo solo hay dos elementos conectados, que son los elementos 1 y 2. Pero este nodo que estoy marcando no es un nodo del tipo secundario, de hecho es un nodo del tipo primario, porque hay más de dos elementos conectados, tres elementos, que son los elementos 2, 3 y 5. De igual manera, en este nodo hay más de dos elementos conectados, que son los elementos 5, 6 y 8. Por tanto, este nodo es un nodo del tipo primario. Este que vemos acá es un nodo del tipo secundario. Tenemos solo dos elementos conectados en él, que son los elementos 8 y 9. En este nodo, que vamos a alargar hasta acá, están conectados los elementos 7, 6 y 9, por tanto este es un nodo del tipo primario. Este también es un nodo del tipo primario, hay tres elementos conectados, y este es un nodo del tipo secundario, están conectados los elementos 1 y 4. Vamos a enumerar los nodos. Podemos afirmar desde ya que este no es un circuito serie, porque tenemos nodos primarios y nodos secundarios. O sea, no solo hay nodos secundarios, también hay nodos primarios. Por tanto, este no es un circuito serie, es un circuito mixto. Entonces, bien, observemos que los elementos 1 y 2 están conectados al nodo 1, que es un nodo del tipo primario. Por tanto, los elementos 1 y 2 están en serie. De la misma manera, el elemento 1 también está en serie con el elemento 4 a través del nodo 7, que es un nodo del tipo secundario. Por tanto, los elementos 2 y 4 están conectados en serie. Ahora bien, si yo quiero comparar, por ejemplo, al elemento 2 con el elemento 3, ubico el nodo que los comunica, o el nodo común entre ellos, que es el nodo 2. Observo que este nodo no es un nodo del tipo secundario, entonces ya descarto la idea de que estos dos elementos estén en serie. No están en serie. ¿De qué otra forma topológica? Pues
viéndolo a simple vista no está de ninguna otra forma topológica, pero posteriormente vamos a ver las otras formas que son los circuitos paralelos, los circuitos delta y los circuitos Y. Y pudiéramos verificar mejor. Entonces, bien, también pudiéramos comparar en serie el elemento 2 y 5. Observamos que está unido a través del nodo 2, pero el nodo 2 no es un nodo del tipo secundario, así que 2 y 5 no están en serie. Así pudiéramos hacer con todos los elementos del circuito. Observemos entonces que el elemento 8 y 9 también están en serie a través del nodo 4. Esta es una manera muy simple de verificar si los circuitos son series. Cuando veamos que en el circuito solo hay nodos del tipo secundario, ese es un circuito serie. Si hay nodos primarios y secundarios, ese es un circuito mixto. Y lo que correspondería hacer es verificar si dentro de ese circuito hay elementos en serie viendo los nodos secundarios.